Son sentimientos que llevo en el corazón, con tanta devoción que se podría llamar religión. Pero la clave no está en darles nombres, sino en la condición que nos lleva a sernos hombres. Quiero descartar la fe, más bien quiero contarles que nos mienten en la cara para hacernos creer. Dicen que oremos en lugar de que actuemos, feligreses hambrientos y obispos con estómagos llenos. Tengo creencias que me dan mucha fuerza, tengo energía y mi estrella de guía. Tengo mi fe volcada en el día a día y en la gente solidaria que construye la alegría. Sé que los pueblos son devotos y que su devoción se ha vuelto el opio que no deja ver lo propio. Por eso apelo a la conciencia, tal vez un poco a la demencia y a la constante consecuencia. Consecuencia que transformará la realidad, la uva en vino y el trigo en pan. Será la mano humana la que trabajará y no la providencia que nos absolverá. Son diferentes pensamientos, cansado de toda una vida llena de cuentos, supuestamente con argumentos, una batalla que no termina desde hace tiempo, porque hay cosas que no cambian. Con su palabra quieren robarnos del pensamiento y el alma. El miedo nos imponen, vienen, nos descomponen. Para que uno sea un pecador nunca le faltan las razones. ¿Dónde está el creyente? Supuestamente inteligente, quiero que me dé una respuesta coherente. Es algo que se pregunta mucha gente, porque Jesús y la iglesia son tan diferentes. Un sistema que no es confiable, nada agradable, que quiere meterse en todos los lugares para mantenerse estable. Yo voy a sacar todo lo que tengo que decir, porque no soy un cobarde. No puedo creer en una falsa religión que a través de los años se ha basado en la explotación y en la expropiación de la tierra que nos veo crecer. Yo no estoy dispuesto a obedecer lo que nos quieren imponer. Tengo mis creencias, yo sí la compruebo, celebrando el 21 de marzo nuestro año nuevo. Eso es solo un ejemplo de lo mucho que tenemos, y estas malditas sectas quieren hacer que la olvidemos. Si la sangre pudo transformarse en vino, ¿por qué no transformaron el maltrato en el que vivimos? No se preocupen, no es que yo quiera ser un problema, lo que no quiero es ser parte de este maldito sistema. Yo, qué bestia dirás, Shinayami Ganchi, los 1593, Shinayami Ganchi, Kapemi Kapachikan, una vagina Ganchi. Una valla que ya papa, Shinayami Ganchi, Kapemi Kapachikan, una vagina Ganchi. Si sería de creer en Dios, sería el Dios sencillo, reflejo del hombre, que toma forma de obrero inconforme al verse oprimido por humanos mediocres. El Dios de barrio que no podría ser nombrado por la boca de un sucio empresario que a su hermano ha avasallado y su vida le ha robado. Mientras pregona ser creyente inmaculado, ¿qué más queremos esperar? Sabemos que un salvador del cielo nunca bajará. Allá en el infinito solo se ven estrellas, las mismas que me dicen que esto sí es real. Tan real que me quemo con el sol, que me fatiga el calor y la puta explotación. Que tengo ganas de salir a matar y con el pueblo organizado salir a luchar. Bien, esta pregunta que ha rondado en la cabeza de muchos, estoy seguro, en nuestra cabeza también, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, ¿a dónde vamos?